Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas y amigos, ¿cómo estáis? ¿Seguro que os encontráis fenomenal? Yo muy contenta porque vamos a compartir hoy un tema muy de base, muy profundo, como es la historia del vestido a lo largo del tiempo, cómo va unido a la etiqueta en el sentido estricto de por qué ahora vamos a entender que siempre la ha marcado el hombre. Por otra parte, en otros podcasts siempre os he comentado que la etiqueta la marca el hombre sencillamente porque ha sido la figura que siempre ha estado más integrada en la vida social. Pero ahora en este podcast vamos a ver por qué y cómo en esta evolución del vestido la mujer se ha visto muy influida. Vamos a ver cómo en esta evolución, como os digo, el comportamiento femenino se ha determinado. Muy interesante, muy interesante. Comenzamos. ¿Desde dónde arrancamos? ¿Desde qué punto empezamos a hablar de la historia del vestido? Pues mirad, yo os diría desde el momento en el que el vestido pasa de ser una obligación, evidentemente para protegerse, a convertirse en una necesidad, en una segunda piel y por tanto da paso a el comienzo de la historia de la moda y con ella a la evolución del vestido, que deja de ser una obligación o se convierte en una segunda piel, mejor dicho, y empieza a caminar, empieza a tener vida propia y empieza a acompañarnos en la evolución del ser humano. ¿Por qué? El vestido siempre nos va a mostrar la cultura, la riqueza, el grado de desarrollo de cualquier civilización y por supuesto nos va a dar también una visión económica de cualquier civilización. Y para muestra un botón, en Egipto, en el antiguo Egipto, imaginaos que el vestido, vamos a llamar vestido túnica, se mantuvo nada más ni nada menos que durante 15 siglos. Y además el vestido se aplicaba a los dos sexos. Este vestido túnica lo utilizaban los dos sexos, ambos sexos. Y el material utilizado era el lino. En Grecia también. Los hombres y las mujeres usaban un vestido túnica que se llamaba chitón, que consistía en una túnica sujetada o sujeta a los hombros por medio de broches y alfileres. Y seguimos con el lino como tejido utilizado. Y llegamos a Roma, por supuesto, y también evidentemente adoptaron este vestido túnica para ambos sexos también y lo adaptaron y le pusieron el nombre de toga. Ahora bien, la colocación de este vestido túnica, de esta toga, era tan complicada que era prácticamente imposible moverse, hacer cualquier trabajo físico y por tanto se destinó únicamente a las clases altas. Como anécdota o como detalle, mejor dicho, el emperador era el único que podía usar esta toga de un color diferente, del color púrpura, que así lo diferenciaba del resto de los ciudadanos, los cuales vestían siempre de blanco.
La toga cándida de color blanco se utilizaba para presentarse a las elecciones. Y como anécdota, ahora sí, os contaré que de ahí viene el nombre o la palabra candidato. Curioso, ¿verdad? Hasta el siglo XIII, hasta finales del siglo XIII, hasta ese momento, el vestido fue una prenda, yo diría que bastante informe, que podía calificarse de unisex. Recordad esto, hasta bien entrado, yo diría que hasta finales del siglo XIII, el vestido se consideró y se utilizó de manera unisex para hombres y para mujeres de la misma manera, de la misma forma. Unisex. Sin embargo, a partir de ese momento, a partir de finales del siglo XIII, es cuando empezaron a surgir los primeros vestidos especialmente destinados a las mujeres. La parte superior se diferenciaba de la inferior. En la parte de arriba se enfatizó el busto de la mujer. También se destacó el torso, el escote, la cintura, mientras que de cintura para abajo, es decir, las piernas, permanecían completamente ocultas. Este punto, este momento, finales del siglo XIII, en el que ya aparece un vestido bien diferenciado entre las mujeres y los hombres, es decir, esta descripción que os acabo de hacer del vestido femenino, provocó tal alboroto que se publicó un reglamento en Narbona, en Francia, estamos hablando en el 1298, que estableció su uso solamente dirigido a las mujeres casadas. Pero bueno, aunque estamos evidentemente en esta época puritana, digamos que ya la diferenciación entre el vestido entre hombres y mujeres ya fue imparable. Fue ahí, finales del siglo XIII, a la mujer ya se le destina una forma de vestir escandalosa al principio. Sin embargo, marcó ya la diferencia y su evolución fue absolutamente imparable. De forma que, y ahí vamos a un punto muy importante en la historia de la humanidad, mientras que la vestimenta masculina evolucionaba, revelando o dejando ver las piernas, para así colaborar en la libertad de su movimiento, con la figura más femenina, pasó completamente al revés. Durante siglos siguió un determinado esquema, una parte superior sujeta por lazos y armaduras y las piernas ocultas bajo telas muy pesadas y muy voluminosas, que así lo que provocaban, o digamos en lo que se derivaba, es en el más mínimo movimiento femenino. Amigas, amigos, aquí viene el momento de la enorme relación entre lo que hablamos del vestido y la etiqueta, de lo que hablamos de que la etiqueta la marcó el hombre o la marca el hombre por estar sobre todo inmerso en la vida social. ¿Lo habéis visto? Porque desde finales del siglo XIII el vestido se convirtió en una herramienta eficaz y de control. El hombre, ya habéis visto, con esa gran capacidad de movimiento, se convirtió en la figura activa en el mundo, mientras que la mujer se convirtió en la figura inmóvil. Eso sí,
como en un pedestal estaba. El hombre ya estaba destinado a trabajar, a la acción, y la mujer se condenó al estatismo y a la sumisión. Es lo que hay, así fue. Y esto no es ni feminismo, esto no es nada, ¿cómo diría yo?, de querer tensar las cosas, ni de ponerme yo misma a dar opiniones. Estoy constatando lo que pasó, como el vestido, a partir de una época de la historia de la humanidad, ya determinó el comportamiento femenino y el comportamiento masculino. Y luego en la evolución a la hora del vestir, la etiqueta se incluyó como una forma de sugerir cómo debía ir una mujer y cómo debía ir un hombre. Y desde luego ya hemos visto, ya hemos llegado al punto, o digamos el very beginning, el inicio de por qué la etiqueta siempre la ha marcado el hombre. Y amigas, amigos, no es ni bueno ni malo, simplemente es llegar al principio de las cosas. Y está muy bien, porque no hay nada como interiorizar. Eso es protocolo, ya lo sabemos. Ya sabemos que es comunicación, ya sabemos que es interpretación. Así que es muy bueno esto, es muy bonito y nos debemos sentir muy orgullosas y muy orgullosos de nuestra propia historia. Solo faltaría. Durante siglos, el corsé femenino se fue haciendo cada vez más rígido, hasta convertirse en una estructura implacable, incluso imponiendo una anatomía artificial en la mujer, absolutamente contraria a la naturaleza. Bueno, y bueno, es que las mujeres, por apretar el corsé y tener una figura, pues ya os digo, artificial, vamos, se permitían hasta la superposición de las costillas al apretar el corsé. Era una barbaridad aquello. Sin embargo, era una belleza artificial muy admirada y a las que las mujeres estaban muy... lo aceptaban, o sea, les gustaba, mucho cuidado. Era la cultura de aquellos momentos, era la moda, la tendencia. Ahora bien, llegamos al siglo XVIII, ¿vale? Un momento muy bonito en la historia también porque los viajes se popularizaron. Y a Francia llegó el Made in England y un nuevo gusto por la naturaleza, por la campiña y por la simplicidad, que por supuesto se reflejó en la moda, porque de algún modo empezó a relajarse la ropa de las mujeres y bueno, los vestidos empezaron a estar o a ser ya menos estructurados. Un ejemplo que tenemos es María Antonieta, por supuesto. Acordaos como ella ya en ciertos ambientes, sobre todo en naturales, ya empezaba a usar vestidos, ya os digo, menos estructurados, menos artificiales y bueno, y más cómodos. Llegamos a la Revolución Francesa, ya a la Declaración de los Derechos del Hombre, 1789. Y surge lo que fue el primer ensayo de la emancipación de la mujer. Y ahí durante un corto periodo de tiempo la silueta femenina evocó las primeras democracias griegas. El vestido fluido, ligero, muy ligero, marcado solamente con un corte por debajo del busto que brindó y estimuló una nueva libertad de movimiento. Pero amigas, amigos, la Convención, el organismo que gobernaba entre 1792 y 1795, olvidó sus promesas y devuelve a la mujer rápidamente a la esfera doméstica. Y bueno,
a los corsés y a sus apariciones en vida pública que se focalizaban sobre todo en parecer y no ser. Y llegamos al siglo XIX. Llegamos al siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX. Ahí es cuando ya vemos el acceso de mujeres al mundo del trabajo. Vemos a las mujeres en apariciones públicas. Vemos a mujeres practicando deportes. La ropa ya se hace ligera, ya se hace flexible. Fijaos, la mujer ya está trabajando, ya aparece en ambientes públicos, hace deporte. Aunque bueno, podemos hablar o podemos comentar como anécdota que las primeras esquiadoras todavía utilizaban la falda a la hora de practicar este deporte. Y el corsé todavía, tengo que deciros que en el siglo XIX a finales todavía se resistió un poquito. Pero bueno, la presión social entre asociaciones de damas y médicos que decían, comentaban, hablaban a gritos de la imposibilidad de mejorar la salud de las mujeres si se seguía utilizando el corsé, de golpe y porrazo, suprimió la utilización del mismo. Maravilloso, Fue todo unido. Finales del siglo XIX, la mujer empieza ya a incluirse en la vida laboral. Todavía sigue el corsé apareciendo, aunque por presión social desaparece. Y llegamos al siglo XX y llegamos a un momento muy bonito en la historia del vestido, que es con el maravilloso modisto Courrèges, que propone vestidos cortos, minifalderos y rectos. Y fue la declaración de la emancipación de la mujer. Y también fue el momento que apuntó a la libre disposición del cuerpo y la mujer. Pero eso sí, como la tradición es tan bonita, como la tradición nos indica el paso de la historia, nos indica cómo nos desarrollamos, cómo nos evolucionamos, la tradición dice, ya ha llegado hasta nuestros días, que la etiqueta la sigue marcando el hombre y las mujeres podemos llevar, según la ocasión, un vestido largo o un vestido corto. Bonito, ¿verdad? Amigas y amigos, hemos hablado en otros momentos de cuándo utilizar el vestido largo y cuándo utilizar el vestido corto. Esto no es lo importante hoy. Lo importante es que el vestido, yo diría que ha estado unido a nuestra piel hasta nuestros días. Y que igual que he abierto el podcast, lo cierro. Seamos conscientes de que cuando nos vestimos, marcamos la historia. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.